Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, hemos llegado a nuestra última presentación. Todas las cosas buenas en esta tierra van a terminar, pero pronto viene el Señor Jesús y todas las cosas buenas nunca van a terminar. Amén. Gloria a Dios. Y por eso estamos aquí, para saber cómo prepararnos un poco mejor para lo que va a venir. Porque va a haber un tiempo de angustia cual no se ha visto jamás en la historia del planeta, dice la Sagrada Escritura. Y vamos a necesitar una fe inquebrantable para pasar por ese periodo. Antes de continuar y terminar el material sobre Apocalipsis 17, queremos pedir la bendición del Señor. Así que vamos a inclinar nuestros rostros para implorar su presencia. Padre, hemos sentido tu presencia en la primera parte de este estudio de Apocalipsis 17. No es una profecía fácil de entender, pero tú has estado con nosotros y nos has dado entendimiento. Te pedimos que al completar este estudio, la segunda parte, que tu Espíritu Santo nos acompañe por medio del ministerio de tus ángeles. Que podamos comprender esta profecía para poderla compartir con un mundo que anda completamente confundido. Te damos gracias por estar con nosotros y por contestar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pero vamos a aprovechar el tiempo y comenzamos debajo de la cita que acabamos de leer de J.N. Andrews, donde J.N. Andrews dice que las tres bestias de Apocalipsis 12, 13 y 17 representan el mismo poder en tres diferentes etapas. Roma pagana, Roma papal durante los 1260 años y Roma papal en el tiempo del fin, cuando la herida mortal sea curada. Es decir, representan tres etapas de Roma. Ahora, ustedes notarán, comenzando aquí, que las 7 cabezas del dragón son también 7 montes. Si ustedes leen el capítulo, dice que las 7 cabezas son 7 montes. Ahora, ¿cómo es que cabezas pueden ser montes? Es una pregunta muy importante. En el lenguaje simbólico de las profecías, las montañas representan reinos, no reyes individuales. No hay ejemplos en la Biblia donde un monte represente un rey, pero montes sí representan reinos. Recuerda, por ejemplo, Daniel 2, donde dice que la roca se tornó una gran montaña, que es el reino eterno de Cristo Jesús. Es decir, que montañas representan reinos. En Jeremías 51 también habla de Babilonia como un monte que es echado en el mar, un monte encendido que es echado en el mar. Es decir, en la Biblia montes no representan individuos, reyes individuales, sino que representan reinos que se han levantado. Ese es un dato muy importante. Así que cuando vemos estas 7 cabezas en Apocalipsis 17, representa 7 reinos consecutivos que han gobernado desde los días de Babilonia hasta que el papado se cure de su herida mortal. Ahora, necesitamos entender la naturaleza de esta bestia escarlata de Apocalipsis 17. En realidad es un dragón. La descripción es claramente de un dragón. Y vamos a seguir muy estrictamente lo que tenemos aquí, la descripción de la forma como los antiguos entendían el asunto de dragones, porque es vital para comprender esta profecía. En las culturas precientíficas del Medio Oriente, la gente creía que las montañas eran cabezas de una serpiente o un gran dragón acuático. Según su perspectiva del mundo, las montañas, que son cabezas también de un dragón, escupían aguas, y estas aguas bajaban por la ladera de la montaña para formar un río tortuoso, que se concebía como el cuerpo del dragón o de la serpiente. Visto desde arriba, el río tortuoso parecía ser el cuerpo torcido de una serpiente o de un dragón. Cuando el río crecía y salía de su cauce, se concebía que al río le habían salido alas. Ahora, usted dice, ¿qué concepto tan exótico? Es la mitología antigua.
O sea, no es real esto, es una mitología antigua. Ahora, en Isaías 8, 7 y 8, se usa ese simbolismo. Sennacherib está invadiendo la tierra de Judá y se está comparando con el río Éufrates, que está inundando. Y entonces habla del Éufrates, que está inundando tanto a Judá, que extiende sus alas. El río extiende sus alas, es decir, el río se está inundando. Ahora, continuando, de este concepto depende el trasfondo de Apocalipsis 17. Y esto se deja ver porque la profecía dice que los 7 montes son también 7 ¿qué? 7 cabezas. ¿Han oído hablar de que las montañas son las cabeceras de los ríos? Interesante que se use esa terminología. Y hablamos de un cuerpo de agua, ¿verdad que sí? Hay cierto remanente de esta forma de pensar aún en la terminología que nosotros usamos. Es decir, las cabezas son montañas y las montañas o las cabezas escupen agua y entonces el agua baja por la ladera de la montaña, llega al valle y entonces es un río tortuoso que parece ser el cuerpo de un dragón o el cuerpo de una bestia. Ahora, es de mucha importancia recordar que Apocalipsis 12, 15 y 16 y el capítulo 17, 15 y el versículo 9 y 15 tiene como trasfondo este simbolismo antiguo. Pero en Apocalipsis los montes no son montes literales, sino que representan ¿qué cosa? Reinos. Es decir, las multitudes, naciones, lenguas y pueblos componen el cuerpo del dragón acuático. ¿Están entendiendo la perspectiva? Por esto es que la profecía describe la ramera como sentada sobre una ¿qué? Una bestia bermeja. Pero ¿qué es el cuerpo de la bestia bermeja? El río tortuoso o las aguas. ¿Están entendiendo? Es decir, el cuerpo del dragón son las aguas. Por eso dice que está sentado sobre una bestia bermeja, pero está sentada sobre las aguas. Porque las aguas son el cuerpo tortuoso de este dragón. Y las cabezas son las montañas de donde viene el agua para formar el cuerpo del dragón. Ojalá estén entendiendo. Es decir, las aguas y el cuerpo de la bestia escarlata son intercambiables. El dragón o las aguas son de color escarlata. ¿Por qué es que el río y las montañas son de color escarlata? Porque están llenas de ¿qué? ¿Qué hace el río? ¿Qué está haciendo el río? Está persiguiendo. Está llena de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Ahora, también es importante, en la página 95, también es importante recordar que mientras las cabezas o montes están echando aguas, el dragón está vivo. Mientras la cabeza está echando agua, el dragón está vivo, tiene el cuerpo, ¿verdad? Cuando las cabezas o los montes dejan de echar aguas, el dragón está muerto. Así es que la bestia o el dragón están vivos cuando la ramera puede usar la cabeza para perseguir al pueblo de Dios. Dicho de otra manera, cuando la ramera les ordena a los reyes que digan a sus súbditos que persigan al pueblo de Dios, la bestia o el dragón están vivos. Por el otro lado, cuando los poderes civiles se mantienen separados de la iglesia y le imponen a la ramera, le impiden a la ramera que se les monte encima, el dragón perseguidor está muerto. ¿Les queda claro el concepto? Yo tengo todo un documento de 20 páginas investigando las fuentes antiguas arqueológicas sobre los conceptos que tenían los antiguos de dragones cósmicos. Ahora, hay 3 bestias que tienen 7 cabezas cada una. No son 21 reinos. Son los mismos 7 reinos, pero en diferentes etapas. El dragón de Apocalipsis 12 se ve ¿a dónde?
En el cielo. La bestia de Apocalipsis 13 se levanta ¿de dónde? Del mar. Y la bestia bermeja de Apocalipsis 17 se levanta ¿de dónde? Del abismo. Se levantan en 3 lugares distintos. Se levanta la primera bestia, la que quiere matar al niño, en el cielo, porque la batalla entre Cristo y Satanás es una batalla celestial. La bestia del mar es el papado, se levanta donde hay muchas muchedumbres. ¿Y por qué razón la bestia de Apocalipsis 17 se levanta del abismo? Eso todavía tenemos que estudiarlo. Ahora, lo que quiero que sepan es que hay una conexión clara entre Apocalipsis 12, 13 y 17. No podemos separar el 17 del 12 y el 13. Porque el capítulo 17 es la culminación del capítulo 13 y del capítulo 12. Ahora, ustedes tienen un cuadro aquí de todos los paralelos entre Apocalipsis 12, 13 y 17. Hay muchos paralelos entre esos capítulos que demuestra que deben conectarse. Ahora, queremos preguntar, ¿por qué razón es que esta bestia se levanta del abismo? ¿Qué representa el abismo? El abismo es la esfera de los muertos. Es el lugar donde están los muertos, el abismo. ¿Recuerdan, por ejemplo, en Apocalipsis 20 que Satanás es amarrado en el abismo? ¿Qué pasa con todos sus seguidores? Todos sus seguidores están ¿qué? Muertos. El abismo se identifica con la muerte. En Romanos 10 y el versículo 7 encontramos donde se habla en cuanto a la muerte y la resurrección de Cristo, y dice lo siguiente: ¿o quién descenderá al abismo? Y luego explica, esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Entonces, cuando Cristo murió, simbólicamente fue ¿a dónde? Al abismo. Significa entonces que este dragón de Apocalipsis 17 se está levantando del abismo. ¿Y por qué se están levantando del abismo esta bestia? Debe ser que estuvo ¿qué? Que estuvo muerta. Y ahora está ¿qué? Y ahora está hablando de la etapa cuando esta bestia se va a despertar o se va a resucitar. ¿Tiene eso alguna relación con Apocalipsis 13? Claramente tiene una relación con Apocalipsis el capítulo 13. Ahora, las 7 cabezas dice que representan 7 reyes. Pero la palabra reyes en las profecías se usa intercambiablemente con la palabra reinos. En realidad las 7 cabezas no son 7 reyes, son 7 reinos. Y en la Biblia se usan intercambiablemente. Por ejemplo, en Daniel el capítulo 2, dice, cuando se da la interpretación, a Nabucodonosor se dice, tú eres aquella cabeza de oro. Entonces la cabeza representa solo a Nabucodonosor. No, en realidad Nabucodonosor es el rey del reino. Es decir, las cabezas no son individuos, reyes, sino son reinos sobre los cuales gobiernan individuos. Ahora, algunas personas han pensado que debemos incluir a Egipto y a Siria en la lista de cabezas. Y dicen que Egipto, porque Egipto persiguió al pueblo de Israel, y dicen que Asiria, porque Asiria también persiguió a Israel y lo llevó cautivo cuando destruyó a Samaria. Entonces, las 7 cabezas, según esta interpretación, serían Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal y Roma papal resucitada, que sería la 8ª. Pero el problema es que no hay 8 cabezas. Ustedes leen Apocalipsis 17, solo hay 7 cabezas. Pero la 7ª cuenta como si fuera una 8ª. Eso es lo importante. Ahora, el problema con esta interpretación de incluir a Egipto y a Siria como 2 de las cabezas es que esos 2 reinos no aparecen en ninguno de los otros bosquejos proféticos. No aparecen en Daniel 2, no aparecen en Apocalipsis 12,
no aparecen en Apocalipsis el capítulo 13, no aparecen en Daniel el capítulo 11, no aparecen en ningún otro pasaje profético. Los demás pasajes proféticos siempre empiezan con ¿cuál reino? Siempre empiezan con Babilonia. Ahora, algunos han especulado, estamos tratando ahora con las especulaciones, algunos han especulado que las 7 cabezas representan 7 papas que han reinado desde el año 1929. Aquí tengo una lista de los papas que han reinado desde 1929. Tenemos a Pío XI, desde 1922 a 1939. Tenemos a Pío XII, desde 1939 a 1958. Tenemos a Juan XXIII, desde 1958 a 1963. Tenemos a Pablo VI, desde 1963 a 1978. Tenemos a Juan Pablo I, quien gobernó solo unos días en el año 1978. Y según esta perspectiva, como Apocalipsis 17 dice, 5 han caído. Uno es, entonces cuando estaba vivo Juan Pablo II, decían, los 5 que han caído son los que gobernaron desde 1929 hasta Juan Pablo II, y el que es Juan Pablo II, cuando estaba vivo Juan Pablo II. Decían que la cabeza que aún no ha venido, que reinará por corto tiempo, sería el Papa Benedicto XVI. ¿Sí me están siguiendo o no? Sí. Quien ocupó el trono a partir del año 2005, cuando Juan Pablo II murió. Pero luego Benedicto renunció el trono papal el 28 de febrero del año 2013. Esto significa que el Papa Francisco I es el 8º Papa desde el año 1929. Entonces algunos dicen, ve, Francisco I es el último Papa porque es el 8º. Ahora vamos a analizarlo. Algunos eruditos han sugerido que Francisco I es el 8º que menciona Apocalipsis 17:11. El problema con esta interpretación es que la profecía afirma que el 8º tiene que ser de los 7 anteriores. Y Francisco I no es de los 7 anteriores. Tendría que ser uno de los que gobernó antes. Es decir, el Papa número 8 tendría que ser uno de los que gobernó entre el año 1929 y el año 2013. Y no es así. Ahora, antes de ascender Francisco I al trono, algunos especularon, y esta es una especulación medio rara, de que un demonio disfrazado de Juan Pablo II ascendería al trono papal y se presentaría como el 8º, que es de los 7. ¿Han oído esa especulación? Según este panorama, el Papa después de Benedicto XVI tendría que haber sido un demonio personificando a Juan Pablo II. Claro, pues este sería de los 7 anteriores. Ahora escuchen, los que presentaron con tanta certeza esta especulación ya se comprobaron falsos profetas, pues el 8º no fue un demonio, sino Francisco I. Toda esta especulación era atractiva mientras Juan Pablo II gobernaba y Benedicto XVI. Pero al pasar estos 2 papas a la historia, toda la especulación se comprobó falsa. Esto demuestra, hermanos y hermanas, el grave peligro de buscar cumplimientos proféticos en personas específicas, que la Biblia no da. Ahora, hay serios problemas con toda esta especulación. En primer lugar, corre peligro de fijar fechas para el desencadenamiento de los eventos finales. Elena White nos ha advertido repetidas veces que no debemos fijar fechas para los eventos que van a ocurrir en el tiempo del fin. Ahora escúcheme, si Francisco I es el último papa, eso es prácticamente como fijar una fecha. Pero la Biblia no hace eso. La hermana White dice, no debemos especular en cuanto a ese tipo de cosas. En segundo lugar, y este es muy importante, estas especulaciones e interpretaciones desvinculan
la profecía de Apocalipsis 17 de las otras líneas proféticas de Daniel 2, Daniel 7 y Apocalipsis 12 y 13. Desconecta Apocalipsis 17 de las otras bestias que tienen 7 cabezas. Como ya hemos visto, estos capítulos cubren los mismos temas y se deben estudiar juntos. Elena White claramente, y esto es muy importante, Elena White claramente vinculó las profecías de Apocalipsis 12, 13 y 17 y por lo tanto se deben estudiar juntos. Fíjense cómo la hermana White conectó 12, 13 y 17 en esta cita. Se encuentra en Manuscript Releases, tomo 17, página 18, yo traduje todas estas citas. Dice la hermana White, Dios le ha advertido a su pueblo en cuanto a los peligros que les esperan. Juan contempló aquello que ocurrirá en los postreros días y vio a un pueblo que obrará para contrariar a Dios. Y luego después de esa cita, la hermana White, y no incluí la cita pues muy largo, la hermana White dice, lea Apocalipsis 12, 17, Apocalipsis 14, 10 al 13 y los capítulos 17 y 13. ¿La hermana White vio una conexión entre todos estos capítulos? Claro que sí, porque dice, lea allí, porque ahí está el panorama que ella describe. Dios le ha advertido a su pueblo en cuanto a los peligros que les esperan. Juan contempló aquello que ocurrirá en los postreros días y vio a un pueblo que obrará para contrariar a Dios. Así que en primer lugar, esta especulación es como fijar una fecha, que es prohibido. En segundo lugar, desconectan Apocalipsis 17 de las líneas de Apocalipsis 12 y 13. En tercer lugar, aunque las 7 cabezas de esta bestia draconiana se identifican como 7 reyes, las palabras reyes y reinos se usan intercambiablemente. Y déjenme darles otro ejemplo de eso. En Daniel 7, 17, de las 4 bestias, dice, estas 4 bestias representan 4 reyes. En Daniel 7. El león, oso, leopardo, dice, son 7 reyes. Pero luego cuando habla de Roma, dice, se levantará un 4º reino. Es decir, no son reyes, sino que son ¿qué? Reinos. Montes en la Biblia representan reinos, no reyes individuales. En cuarto lugar, y esto es muy importante, existe muy poca evidencia que indique que debemos comenzar la secuencia de cabezas en 1929. Como hemos demostrado en un tema anterior, la herida mortal no se sanó en 1929. Y además de eso, la herida mortal no será sanada por Italia, sino sería sanada ¿por quién? Por los Estados Unidos. Así que por todos estos factores podemos estar seguros de que la teoría de los 7 papas y la teoría de la personificación de Juan Pablo II por un demonio no tiene ninguna base bíblica. Ahora vamos a la sección que dice las 3 etapas finales de la bestia. En Apocalipsis 17 se usa una terminología muy interesante para describir a esta bestia. Y aquí lo tengo resumido. Una etapa pasada, una presente y una futura. Dice que la bestia fue, no es y ha de subir del abismo. ¿Qué representa el abismo según vimos? El lugar donde están los muertos. Es decir, esta bestia va ¿a qué? A resucitar. Recuerden que cuando la cabeza está echando aguas, es una sola cabeza a la vez. Cuando la cabeza está echando aguas, la bestia está ¿qué? Viva. Cuando no está echando aguas, cuando se secan las aguas, está muerta. ¿Está claro ese punto? Ahora, esta bestia fue, no es y ha de subir del abismo. Yo pregunto, ¿cuándo fue? Durante los 1260 años. ¿Pero ahora qué? ¿Está inactiva? Sí, no es. Y luego dice, ha de subir del abismo. ¿Va a resucitar? ¿Hay que conectar esto con Apocalipsis 13, sí o no? Claro que sí. También se le describe en el versículo 8 como una bestia que era y no es, aunque será. Se traduce en algunas versiones aunque es, pero en realidad
en el contexto debe ser que será. También se describe como estos periodos como 5 son caídos. Uno es y el otro aún no es venido, no ha venido. Y también se describe como la bestia que era y no es, que también es el octavo. Ahora, es importante reconocer que las cabezas de este dragón no reinan simultáneamente. ¿Entienden ese punto? Sino consecutivamente. Es decir, las cabezas gobiernan una por una en secuencia. Y entonces yo tengo 2 razones aquí. La primera razón es una excavación arqueológica, a donde se descubrió un cilindro en Telamar, a donde se hizo la excavación. Y si alguien quiere una foto, les puedo mostrar la foto de esto. Apareció un monstruo de 7 cabezas. Y ese monstruo de 7 cabezas, hay 2 dioses que están luchando con ese dragón. Y han matado a 4 de las cabezas. Y las cabezas están así todas lánguidas. Pero hay 3 cabezas que todavía están paradas y están luchando por acabar con las otras cabezas. Es decir, matan las cabezas una por una. Son reinos consecutivos, no son reinos simultáneos. Y en segundo lugar, hay una razón bíblica, además de arqueológica. La razón bíblica es que claramente Apocalipsis 12 dice que el dragón que tenía 7 cabezas estaba echando agua de su boca. Durante los 1260 años se estaba echando agua, ¿cuántas bocas? Una sola boca. ¿Cuántas cabezas recibieron una herida mortal? Una de sus cabezas fue herida de muerte. Es decir, una sola cabeza gobierna a la vez. Había una cabeza que estaba gobernando durante los 1260 años y estaba echando agua, y que estaba gobernando y recibió una herida mortal. ¿Me están entendiendo o no? Claramente la Biblia enseña eso. Y ustedes están curiosos de saber cuáles son los 7 reinos. Aquí los tengo resumidos. Empieza con Babilonia. ¿Por qué empezamos con Babilonia? Porque todas las secuencias proféticas empiezan con Babilonia, mi pueblo. Daniel 2 empieza con Babilonia. Daniel 7 empieza con Babilonia. Claro, Daniel 8 y Daniel 11 empieza con Medo-Persia, porque Babilonia ha pasado a la historia. Pero de todas maneras, Babilonia está en el marco, es el reino inmediatamente antes de Medo-Persia. En Apocalipsis 12 empieza con la iglesia del Antiguo Testamento. Y en Apocalipsis 13 tenemos el león, el oso y el leopardo. Es decir, siempre empieza la secuencia con Babilonia. Por eso en Apocalipsis 17 sería raro empezar con Egipto, cuando Apocalipsis 17 está relacionada con Apocalipsis 13 y con Apocalipsis 12. ¿Me están entendiendo? Ahora, Babilonia, 1. Medo-Persia, 2. Grecia, 3. Roma imperial, 4. Roma papal, 5. El poder civil de los Estados Unidos. ¿Vimos que los Estados Unidos es otro reino? ¿Hay otra bestia que representa a los Estados Unidos? ¿Una bestia separada? Claro que sí. Sería el 6º. Y entonces cuando los Estados Unidos le dé su reino, leímos una cita, le dé su reino al papado, entonces tenemos el reino número 7. Se notará en esta interpretación que las 3 últimas cabezas de la bestia escarlata están relacionadas ¿con qué? Con Roma. Y aún la última, la otra cabeza, en realidad son 4, porque la cabeza que representa a los Estados Unidos también se identifica con Roma, porque habla como un dragón. Pero surge la pregunta, ¿por qué es necesario aplicarle todas estas cabezas a Roma? ¿No sería acaso suficiente aplicarle tan solo una cabeza a las diversas etapas de Roma? ¿Por qué cada etapa de Roma es una cabeza? La respuesta a esta pregunta es sencilla. Los libros de Daniel y Apocalipsis presentan separadamente las diversas etapas de Roma. Daniel 2 tiene las piernas de hierro y tiene otra cosa separada, los pies de hierro con barro.
En Apocalipsis 13, la bestia que se levanta del mar es una bestia distinta que el dragón que trata de matar al niño. Y en Apocalipsis 17, cuando resucita el papado, tenemos una tercera bestia. Es decir, que tenemos una bestia en Apocalipsis 12 que se levanta en el cielo, una bestia en Apocalipsis 13 que se levanta del mar, una bestia en Apocalipsis 17 que se levanta del abismo. Se levantan en 3 lugares distintos. Son 3 bestias distintas, aunque están relacionadas porque son etapas ¿de qué? Etapas de Roma. Ahora, quiero leerles esta cita de la hermana White, donde ella claramente muestra que esta es la interpretación correcta. Esto se encuentra en la revista Signs of the Times, febrero 8 de 1890. Dice ella, bajo el simbolismo de un gran dragón bermejo, una bestia semejante a un leopardo, esa es la de Apocalipsis 13, y una bestia con cuernos como de cordero, Dios le mostró a Juan los gobiernos terrenales que se iban a enlistar en forma especial para pisotear la ley de Dios y perseguir a su pueblo. ¿Qué representa entonces el dragón bermejo, una bestia semejante a un leopardo y la bestia con cuernos como de cordero? Representa gobiernos terrenales que iban a atacar la ley de Dios. Yo pregunto, ¿Roma pagana atacó la ley de Dios? Claro que sí. ¿Roma papal también? ¿Los Estados Unidos también lo va a hacer? Ella está diciendo que estos 3 representan poderes terrenales, gobiernos terrenales. Cada uno representa un gobierno terrenal. Sigue diciendo, esta guerra se llevará a cabo hasta el fin del tiempo. El pueblo de Dios, que se describe con el simbolismo de una mujer santa y sus hijos, constituye una vasta minoría. En los postreros días existirá tan solo un remanente. Juan los describe como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La hermana White se refirió a la última cabeza. Fíjense lo que declara ella en Eventos de los Últimos Días. Qué interesante esto. El mundo no conoce más que tempestades, guerras y discordias. No obstante, bajo una cabeza, ¿cuántas? ¿7 o una? Una. ¿Cuál será esa? La última, sí. Roma papal obrando a través de los poderes civiles del mundo. Dice, no obstante, bajo una cabeza, el poder papal, el pueblo se unirá para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Esta unión es cimentada por el gran apóstata. Así que la hermana White habla de una cabeza, el papado, el poder papal al final de la historia, que va a perseguir a los hijos de Dios. Y usa la palabra cabeza. Ahora, fíjense esta cita que encontramos en Signs of the Times, junio 12, 1893. Los Estados Unidos le va a dar su reino al papado, ¿sí o no? Así que los Estados Unidos es un reino aparte. Sí, claro que sí. El papado durante los 1260 años se debe ver aparte también, aunque está relacionado con el papado cuando resucite. Roma pagana se ve como una bestia aparte. Sí. Aunque están relacionadas, son etapas donde los gobiernos civiles han apoyado a la ramera. Ahora, fíjense lo que dice esta cita. Cuando la tierra que el Señor levantó para darle refugio a su pueblo, para que pudieran adorarle conforme a los dictados de sus propias conciencias, la tierra sobre la cual Dios ha colocado por largos años el escudo de la omnipotencia, la tierra que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la religión pura de Cristo. Cuando dicha tierra, por medio de sus legisladores, fíjense, a través del gobierno, ¿verdad? La iglesia a través del gobierno, repudia los principios del protestantismo y apoye la apostasía romana. ¿Quién está apoyando la apostasía romana? El poder civil, ¿verdad? Y apoya la apostasía romana.
que procuró alterar la ley de Dios, entonces se revelará la obra final del hombre de pecado. Escuchen, los protestantes le brindarán toda su influencia y apoyo al papado. ¿A quién le va a dar el reino los Estados Unidos? Al poder papal, exactamente. Por un acto nacional. ¿Qué es un acto nacional? Es un acto del Congreso. Impondrán la observancia del falso sábado y le darán vida y vigor. ¿Qué significa eso? Le dan vida y vigor. Usted no le puede dar vida y vigor a algo que ya tiene vida y vigor. ¿Por qué no tiene vida y vigor? Porque tiene una herida mortal. Le darán vida y vigor a la fe corrupta de Roma, y así revivirán su tiranía y su opresión de la conciencia. Entonces será tiempo para que Dios obre con poder, con gran poder, para vindicar su verdad. Y debo decirles, no hay una octava cabeza. Ustedes pueden contar en Apocalipsis 17, no hay una octava. No tengo tiempo de entrar en esto porque el reloj avanza rápidamente, pero hay un libro muy interesante que se llama La mujer y la bestia en Apocalipsis 17, escrita por un autor que se llama Lewis Weir, donde él hace un análisis del número 8 en la Escritura y demuestra que el número 8 siempre está relacionado con la resurrección y nueva vida. Es otra evidencia de que esta bestia, la séptima cabeza, que es en realidad de las 7, significa que una de las 7 está resucitando. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, no vamos a hablar de las alas porque este dragón no tiene alas, pero vamos un momento, bueno, sí hablemos un momentico de eso. Vamos a Isaías, el capítulo 8, para que ustedes vean este concepto exótico del dragón en la antigüedad. Isaías, el capítulo 8, 7 y 8, está hablando de la invasión de Sennacherib a la ciudad de Jerusalén, a Judá. Y dice aquí en Isaías 8, 7 y 8, fíjense que se le compara a este rey con sus ejércitos, con el río Éufrates que está inundando. Y está inundando tanto que el río extiende sus alas. Es un río con alas, porque es un dragón con alas. Dice, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de los ríos, impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Es decir, se está inundando, ¿verdad? Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta. ¿Y qué va a hacer el río? Y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Ahora hablemos un poco de los 10 cuernos, los 10 cuernos. A veces cuando los evangelistas pintan estas bestias de Apocalipsis 12, 13 y 17, específicamente la de capítulo 17 queremos referirnos ahora, lo que hacen es ponen 3 cuernos en una cabeza y ponen otros 2 cuernos en otra cabeza y ponen un cuerno en otra y 3 en otra. Distribuyen los cuernos entre las 7 cabezas. Pero en realidad los 10 cuernos no están divididos entre todas las cabezas. Los 10 cuernos están en la cabeza donde gobierna el dragón de Apocalipsis 12, están los 10 cuernos. Cuando domina la bestia de Apocalipsis 13, los 10 cuernos están en esa cabeza. Y la bestia de Apocalipsis 17, cuando resucita el papado, los 10 cuernos están en esa cabeza. Es decir, los 10 cuernos están siempre en una sola cabeza. Los 10 cuernos, en otras palabras, son reyes o reinos que gobiernan simultáneamente. No son consecutivos, sino que son simultáneos. Ahora vamos a examinar esto. Los 10 cuernos que se hallan sobre la cabeza del dragón de Apocalipsis 12, sobre la cabeza de la bestia de Apocalipsis 13 y sobre la cabeza de la bestia escarlata de Apocalipsis 17, en realidad no son consecutivos, sino que son simultáneos y contemporáneos. El texto deja muy en claro
que todos los 10 cuernos, cuando reciban su reino, reinarán simultáneamente en la séptima cabeza cuando la bestia resucite de su herida mortal. Ahora, los 10 cuernos representan 10 reyes. Los 10 reyes representan a los reyes de la tierra y de todo el mundo. Voy a detenerme un momentico allí. En Apocalipsis 17 habla de 10 cuernos que tienen la séptima cabeza. Y esos 10 cuernos representan 10 reyes o representan 10 reinos. Pero vamos a encontrar en un momento que el número 10 en la Biblia representa todo, completo. Ahora ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso en el contexto de Apocalipsis 16 y 17? Muy sencillo. Apocalipsis 17 es una ampliación de la sexta plaga, ya vimos eso. Ahora, ¿saben que la sexta plaga en Apocalipsis 16, 14, si van conmigo un momentico allí, van a ver lo que representan los 10 cuernos? En Apocalipsis 16, y quiero que noten el versículo 14, 16, 14. El 14, habla de espíritus de demonios y fíjense lo que declara. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, y ahora escuchen lo que dice, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué representan entonces los 10 cuernos? Cuando uno compara Apocalipsis 17 con Apocalipsis 16, representa los reyes de la tierra y de ¿qué? Los reyes de la tierra y de todo el mundo. Y gobiernan simultáneamente, no consecutivamente. Están en la séptima cabeza. Representa todos los reyes del mundo se van a unir en esa cabeza. ¿Dirigidos por quién? Por la ramera que está sentada y está manejando a esta bestia. Ahora, el número 10, ustedes tienen varias referencias aquí. Les voy a mencionar solamente algunas referencias. El número 10 simbólicamente significa todo. Es decir, no debemos buscar 10 reyes que van a gobernar al final del mundo que se van a unir con el papado, porque son los reyes de todo el mundo los que se van a unir. El número 10 significa todo. Por ejemplo, Cristo dio una parábola a donde habló de 10 siervos. Los 10 siervos que él mencionó representan a todos sus siervos, ¿verdad? No solamente 10. Jesús habló de 10 vírgenes. Está representado a todo el pueblo de Dios. Nosotros devolvemos el diezmo como señal de que todo le pertenece a Dios. Los jóvenes fueron hallados 10 veces mejores que los otros de Babilonia. ¿Ustedes creen que tenía un metro para ver si eran 10 veces más altos y 10 veces más saludables? No, 10 significa que eran completamente ¿qué? Más saludables que los demás. Es decir, que el número 10 significa la totalidad de los reyes del mundo que van a estar sobre la cabeza de la séptima cabeza, que va a ser gobernada por la ramera con el fin de perseguir al pueblo de Dios. La hermana White dice al pie de la página 101 de su material, el tal llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. ¿Dónde va a ser que va a realizarse esto? ¿En el mundo qué? Cristiano. El tal llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres en posiciones de autoridad. ¿Qué poder sería ese? ¿Religioso o civil? Civil. Pondrán en vigencia ¿qué cosa? Leyes. ¿Esas leyes las pone la iglesia o el poder civil? Poder civil. Para controlar la conciencia, ¿y quién está detrás de eso? Según el ejemplo del papado. Babilonia hará que todas las naciones beban el vino del furor de su fornicación. Toda nación se verá envuelta. ¿Qué representan los 10 reyes? Todas las naciones. Toda nación se verá envuelta. Acerca de ese tiempo, Juan el revelador declara, y luego ella cita, no lo incluí, Apocalipsis 18, 3 al 7 y Apocalipsis 17, 13 y 14. Ahora, hablando de estos reyes, que según ella
representan ¿qué cosa? Toda nación que está envuelta. Acaba de decir que es toda nación. Ahora fíjense que dice, estos tienen un mismo propósito. Si todas las naciones gobernadas por el poder civil van a tener un mismo ¿qué? Un mismo propósito. ¿Y cuál es el propósito? Hacer lo que dice la ramera y matar a los que no están de acuerdo. En Apocalipsis 17 dice que estos reyes tendrán una mente. Yo pregunto, en los días de Cristo, ¿los enemigos de Jesús tenían una mente? ¿Estaban unidos? Oh, claro que sí. ¿Con qué propósito? Para acabar con el Señor Jesús. Ahora dice, habrá un vínculo de unión que no son 10 reyesitos por ahí, un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de la fuerza de Satanás, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Los reyes de la tierra van a causar que esta bestia persiga. Así se manifiesta el mismo poder opresivo. Fíjense que el papado, esta es la resurrección del papado. Porque dice ella, así se manifiesta el mismo poder opresivo y autoritario contra la libertad religiosa, contra la libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de la conciencia, como lo manifestó el papado cuando en el pasado persiguió a los que se atrevieron a no conformarse con los ritos religiosos y las ceremonias de los romanistas. Yo pregunto, ¿la séptima cabeza es la resurrección del poder papal? Unido con los poderes civiles, con los reyes de toda la tierra, de todo el mundo. Claro que sí, toda nación será envuelta y son mucho más que 10. Son los reyes de la tierra y de todo el mundo, representado por el número 10, que significa la totalidad. Ahora quiero leerles, hay varios detalles que no tenemos tiempo de estudiar. Dice que los reyes gobernarán con la bestia por 1 hora. Ahora ustedes saben qué representa la bestia. El cuerpo de la bestia, ¿qué es? El cuerpo de la bestia son las aguas, ¿sí o no? ¿Y qué son las aguas? Las muchedumbres. Es decir, la bestia representa las muchedumbres que apoyan a los reyes que están gobernando. Y dice aquí que van a gobernar junto con la bestia por 1 hora. Es decir, un periodo breve, un periodo corto. Y los reyes guerrearán contra el Cordero. Note lo que dice la sierva del Señor. En Evento de los Últimos Días, página 135, dice, a medida que nos acercamos a la crisis final, resulta de vital importancia que la armonía y la unidad reinen entre los instrumentos del Señor. Mientras el diablo está uniendo lo suyo, nosotros debemos estar uniéndonos también. Es lo que dice ella. El mundo no conoce más que tempestades, guerras y discordias. Sin embargo, bajo una cabeza, el poder papal, las gentes se unirán. ¿Ve? Ese es el cuerpo de la bestia, ¿verdad? Dominados por los reyes de toda la tierra y de todo el mundo. Dice ella, sin embargo, bajo una cabeza, el poder papal, las gentes se unirán para oponerse a Dios. ¿Y cómo es que pelean contra el Cordero? Dice, para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Esta unión es cimentada, ¿por qué? Por el gran apóstata. Ahora fíjense, qué interesante esto. Varios conceptos importantes aquí. ¿Cómo guerrean estos reyes finalmente contra el Cordero, instigados por la ramera? ¿Y por qué controlan a las muchedumbres? ¿Cómo pelean contra el Cordero? Dice la sierva del Señor, se oponen a Dios en la persona de sus testigos. ¿Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo dijo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanitos pequeños, a mí lo hicisteis? ¿Se acuerdan cuando Saulo de Tarso iba en camino a Damasco? Que se oyó una voz del cielo que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Por qué me persigues? Entonces Saulo dice, pero ¿cómo así? Yo no te estoy persiguiendo a ti. ¿Quién eres? Jesús dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, al perseguir al pueblo de Dios, están persiguiendo al Dios del pueblo.
pelean contra el Cordero como dice la hermana White, en la persona de sus testigos. ¿Quién va a ganar en esta pelea? Cuando se alíen todos los poderes de la tierra, la ramera, sus hijas, los reyes de la tierra y de todo el mundo, va a haber un remanente chiquito, insignificante. Aparentemente van a perder, pero dice en Apocalipsis 17:14 que el Señor Jesucristo los vencerá, porque es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los que están con Él, que son sus seguidores, son llamados, elegidos y fieles. Y finalmente a esta ramera que está sentada sobre las aguas, que la cabeza, número 7, está escupiendo para formar el cuerpo del dragón, y ella está dominando la cabeza y dominando a los reyes, y está sentada sobre las aguas. Va a llegar el momento en que las aguas y los reyes se le van a volcar en contra. Déjenme leerles la última cita, porque nos quedan solo 5 minutos. La viejita lo entendió. Cada vez que leo el Espíritu Profecía, más me maravillo, les digo. La iglesia no sabe la bendición que está perdiendo al no leer el Espíritu Profecía. Y hoy no es común encontrar que se cite el Espíritu Profecía en una iglesia adventista. Triste. Dice ahí en el conflicto de los siglos, cuando se secan las aguas, multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado al otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Escuchen ahora. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. ¿Qué iban a hacer las muchedumbres antes? Ahogar al pueblo de Dios. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando viene la plaga de oscuridad, dice que son contenidas en el acto. Ese es el secamiento de las aguas. Y dice, sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbrante claridad. Y luego, en las páginas 713 y 14, ella amplía lo que significa el secamiento de las aguas. Dice, los hombres ven que fueron engañados, los que controlaba la ramera, las muchedumbres. Dice, los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Es cosa seria ser un pastor. Serio en estos días de la historia. Sigue diciendo, los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Ahora fíjense lo que está pasando. Antes las multitudes apoyaban el sistema. Pero cuando quedan desenmascarados los ministros, ahora las aguas se le van a secar a ellos. Fíjense lo que dice, las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois causa de nuestra perdición, y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplearán ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. ¿Les está quedando claro el panorama de Apocalipsis 17? Hay que entenderlo a la luz de Apocalipsis 12 y 13, ¿sí o no? Daniel 2 y Daniel 7, claro que sí. Son profecías que hay que estudiar juntas. Cuando usted separa Apocalipsis 17 de las demás, usted empieza a especular que son papas y un demonio disfrazado, y empieza a especular con toda clase de cosas.
cuando estudiamos disciplinadamente las profecías, no caemos en vanas especulaciones. Para terminar, la Biblia dice en Apocalipsis 17:11 que esta bestia va a la perdición. En 2 Tesalonicenses 2:3 dice que el hombre de pecado va a perdición, porque este sistema es el hombre de pecado. Y lo interesante es que el único otro lugar a donde se le llama hijo de perdición a alguien es Judas Iscariote, quien profesaba servir a Jesús, quien entregó a Jesús con un beso, quien fingía amor por los pobres. Y sin embargo era un traidor en contra del reino de Cristo, mientras que profesaba exaltar el reino de Jesús. Así sucederá con el mundo cristiano. Profesan seguir a Cristo, pero en sus vidas niegan la profesión que ellos tienen. Y como resultado perseguirán al pueblo de Dios. Pero el Señor Jesucristo intervendrá y vencerá, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores.